Hola, bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos, un podcast de cine y de vida donde hablamos de lo que significa tener una pasión y perseguirla hasta el final y de la maldición de tener una vocación. Un podcast lleno de verdad, lo contrario que en el cine, donde todo es mentira. Bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos. Hoy está con nosotros un guionista, director, currante del cine, que en un programa que es muy especial porque va a ser la primera vez que vamos a hablar de dos películas, no de la primera, sino de dos primeras películas, ya que él hizo una peli, pero la que rodó después, que es la que se estrenó este verano, considera su primera película, con lo cual vamos a intentar hacer un viaje reconstruyendo todo eso. Pau Teixi, bienvenido. ¿Qué tal, Emilio? Vamos a intentar conectar todo desde el principio. Tu primera peli fue Purgatorio, y entonces que fue una especie de purgatorio real para llegar a Alumbramiento. O sea, mira, me acabo de dar cuenta, los dos títulos que pueden estar incluso conectados, o tienen esa especie de historia común. Pero vamos al origen, vamos a Purgatorio, el año 2014. ¿Quién es Pau en el 2014? Bueno, primero de todo, o sea, Purgatorio sí que es, digamos, mi primera peli. Quizás no es mi primera peli también como proyecto mío, no como proyecto, digamos, escrito, pero a todas luces es mi primera película. Lo que pasa es que Alumbramiento, de alguna forma, sí que es la peli que yo luché durante bastante tiempo, que está escrita o coescrita por mí, entonces, bueno... Y que te representa, más que Purgatorio. Sí, o sea, el problema con Purgatorio no es tanto que no me represente, sino que es un proyecto que llega de unas determinadas maneras o de una forma determinada, y con el tiempo quizás yo entiendo que no es un proyecto con el que yo me sentí cómodo por varias razones, y siempre he tenido un poco esa contradicción o esa sensación un poco de que es una peli que yo hice quizás sin estar del todo convencido o... ¿Preparado? Bueno, ¿Tú dirías que quizás no estabas preparado? Sí, también. Yo creo que igual hay una parte de... Cuando miro... A ver, es muy fácil hablar a toro pasado, de las cosas, pero sí creo que no estaba preparado quizás para hacerla, o no del todo, y también creo que cometí errores luchando quizás contra la naturaleza de un proyecto que era de una determinada manera y de un guión que a mí no me terminaba de convencer, y siempre tuve un poquito esa sensación de que luchaba mucho por llevar la peli a mi terreno, y al final quizás la lección es que hay que adaptarse un poco al proyecto y no al revés, ¿no? Y no hacer que el proyecto se adapte a ti. Y esta es una de las lecciones que yo me llevo de esa primera peli. Luego hay cosas que... ¿Cómo llegaste ahí? Yo ahí llego porque en 2011 hago un cortometraje de terror, y yo inscribo el corto en un concurso que era de una plataforma, de una productora. ¿El cortometraje era Leyenda? Leyenda, sí, un corto de terror. Sí. Entonces ese corto yo lo presento en un concurso que organizaba una productora o una plataforma que se llama Cine 365, y que elegían, había dos concursos, el concurso de cortometrajes, que elegían cuyo cortometraje ganador iba a ser el director de la película del otro concurso, que era de guiones, que iba a dirigir el concurso de guiones que salió de la otra parte del concurso, ¿no? Era como un doble premio, el guionista que salía con el guión elegido, y el director que salía con el guión, con el corto ganador, que en ese caso fui yo. Sobre el papel es una buena... Sí. Es un buen premio, un buen Sí, concepto. sí, y sobre el papel se pueden hacer un montón de proyectos así. Sí que es verdad que yo sentí desde el principio que quizás el guión no encajaba con lo que yo quería hacer, y quizás con el tiempo, mirando atrás, sí siento que igual luché más de lo que me tocaba por trabajar sobre ese guión o por cambiar ese guión. Luego también vienen cuestiones de
de producción, pues que había evidentemente poco presupuesto y que había que ajustarse, con lo cual todo lo hacía más complicado. Y bueno, así salió la película. No es una película de la que yo esté especialmente orgulloso, ni es una película que a mí me entusiasme o me guste, pero es la película que hice y eso nunca voy a renunciar a ello. Es muy curioso porque es una película que surge a raíz de un concurso. Uh-huh. Y tú, por ejemplo, o sea, ahora con el tiempo visto, aparte es una peli que, bueno, en su época tenía poco presupuesto, pero bueno, yo recuerdo la peli, tenías a una Chaplin, Uh-huh. es decir, o sea, tenía un reparto que quieras que Sí, no, o sea, que verdad. no era algo súper independiente, como muy reducido, muy residual, o sea, tenía Uh-huh. cierto empaque, tenía una voluntad. Uh-huh. La peli funcionó, o sea, ¿tú crees que al menos esa parte sí que cubrió tus expectativas o...? No lo sé, claro, ¿qué significa cubrir mis expectativas? En el sentido de, por ejemplo, quizá tú no te sentiste como muy a gusto o no la sentiste muy tuya y, como dices, luchaste por cosas en batallas que no te correspondían, pero al menos decir, bueno, tengo la satisfacción o tengo no sé, me quedo con el hecho que al menos la peli funcionó, se vio y a mí me repercutió en cosas. O tampoco fue el caso. Quiero decir, ¿te aportó algo? No lo sé, no sé qué decirte. Nunca lo sabremos. Porque muchas veces, ¿no? claro, porque muchas veces, y así es una forma también luego ahora de conectar con lo siguiente, es, mira, yo esta peli no la hice como quería o no Claro. Creo que no fue la peli que yo me representa, no a un nivel solo artístico, sino por todo el esfuerzo que implica, pero alguien la vio, a alguien le gustó y eso me llevó a conocer a gente que me pidió tal y hasta hoy. No lo sé. No lo sé. Lo que estás claro es que las cosas han ocurrido hasta hoy como han ocurrido. Efectivamente. Entonces eso no lo podemos negar. ¿Qué hubiera ocurrido de otra forma? No lo sé. Tampoco me importa y sí que me llevo cosas muy, muy buenas. Claro, en mi caso, yo tuve muy presente, claro, que a mí me surgió la oportunidad de hacer una primera peli cuando yo solo había hecho un corto. Y claro, uno piensa también cuántos compañeros o compañeras han hecho muchos cortos y no han conseguido hacer su primera película. Entonces, también había un poco esa idea o esa sensación que pasaba ante mí de vas a subirte en ese tren. O vas a dejar que ese tren pase y a saber cuándo es la próxima vez que a ti te surge la oportunidad de hacer otra peli, o hacer otro corto, o hacer lo que sea, nunca lo sabes. Y yo decidí subirme en ese tren también porque dentro de mí pensaba y sigo pensando, también veo o también me interesa hacer cine desde un punto de vista industrial, digamos, o también yo no me considero a mí mismo un autor, digamos, aunque me gusta hacer un cine un poquito más autoral, aunque me gusta quizás poder tener mi propia voz, no creo que sea eso lo que más me caracteriza y creo que también es un oficio el aprender a hacer películas, aprender a dirigirlas y también había un poco esa mirada a la hora de aceptar ese reto. Por supuesto, lo que pasa es que yo lo veo más desde un punto de vista, tienes toda razón y la comparto, más desde un punto de vista personal o emocional. De decir, a mí eso, quizá, porque al final una primera peli, si hay algo que nos caracteriza, es afrontamos una primera peli como mínimo con ilusión. Entonces, si a ti esa ilusión, por lo que sea, por la experiencia, no es buena, pienso, hostia, a ti te pasó con Purgatorio decir, hostia, yo no tuve una buena experiencia y entonces eso frenó mi ilusión o dije, creo que no. No, lo que pasa es que uno tiene que hacerse una carrera y la carrera te la haces en base a la última película que has hecho. Igual que tú eres el jugador de fútbol y estás valorado en base a la última temporada que has hecho, ¿no? Correcto. Como es lógico. Entonces... Claro, pero tú luego volviste al corto, porque hiciste Claro, cuentas. sí, porque sentí, digamos, de alguna forma que necesitaba hacer un proyecto y en ese momento el corto era lo que tenía más accesible, necesitaba, digamos, de alguna forma quitarme el mal sabor de boca con el que yo me había quedado con la primera peli, ¿no? Esa sensación de no haber hecho algo que realmente a mí me
me satisfaciera de alguna forma, ¿no? Y en el corto y en esa historia encontré un poco la manera de decir, venga, me meto en otra historia y tengo yo un poco el mando y el De volver a timón. tener el amor por el cine. Cuando se estrena Purgatorio, ¿tú notaste algún efecto como de la resaca de la peli? ¿Ha conseguido verse aquí, está en este festival, me ha puesto en contacto con...? ¿O fue como, hostia, he hecho esta peli, me ha costado y al final no me ha servido como para nada? No noté un gran cambio en mi vida, por decirte que muy mínimo. Pero primero, que de todo se aprende y de todo se sacan experiencias. Pero es que yo tampoco no tenía las expectativas de que esa peli iba a ser algo que a nivel comercial fuera a tener un gran impacto o que fuera a darme un gran impulso en mi carrera. Lo veía un trabajo, no te diré que alimenticio, pero lo veía una película con un punto industrial y nuestro objetivo era hacer la mejor posible. Está claro que uno siempre sueña en hacer la mejor película posible, ¿no? Sí, pero que hay un punto que dices, como tú decías al principio, o sea, al final estás haciendo una peli. Hay mucha gente que intenta hacer cortos o hace cortos, pero no llega a esa peli. Entonces, conectando con la etapa posterior, o sea, si tú haces esta película que tú dejas atrás tu etapa como técnico, como ayudante de dirección, haces tu peli y dices, bueno, ya está, me ha costado más, menos, me representa más, me representa menos, le pasa mejor, pero soy director de cine. Y de repente ves que no. O sea, no es que no, pero que a nivel práctico... Pero es que yo no pienso eso ni aunque haga... No sé, es que yo no pienso que yo sea director de cine ni a día de hoy. Y solo he hecho 2 pelis. Es que... ¿Solo? Bueno, solo. Depende para quien lo vea, pero no... No sé, nunca lo he visto en estos términos. Porque, por ejemplo, desde acá Purgatorio, que es de 2014, pues entiendo que es 2015, todo ese momento, hasta Alumbramiento, que es del 2023, o sea, se estrenó ahora en verano, pero Alumbramiento, la concepción, todo, se rodó, entiendo, en 2023. Claro, durante todo ese tiempo, Pau Teixi, o sea, ¿tú qué haces con tu vida, tío? O sea, claro, pues uno tiene que, como todo el mundo... tiene que comer, tiene que pagar las facturas. Por eso, entonces, pero tú no vuelves a ser técnico, por ejemplo, de cine. Bueno, no vuelvo a ser técnico, pero sí que trato de ganarme la vida un poco como realizador, pues haciendo o cosillas de publi o trabajando en televisión. Pero eso ya es dentro de lo que es dirigir. O sea, eso es una manera, aunque tú no lo veas, pero es decir, bueno, sí, soy director, aunque sea dirigiendo una publi o de realizador de televisión. ¿Sabes? Eso te da... Quiero decir, al final tú puedes ir a los sitios, entiendo, y decir, bueno, he hecho esta peli. Eso te acompaña, ¿no? ¿O tú no lo notaste eso? Yo no lo siento así. No sé si lo noté. Yo no lo siento así. Yo no... Está bien que no lo sientas así, ¿eh? No lo siento así. No, para mí es trabajo. O sea, es que para mí realizar en televisión o realizar un spot no es ser director. O sea, para mí ser director... es hacer buen cine, es hacer buenas películas. O sea, bueno, pero ser director también implica una parte profesional eso es ser realizador, ¿no? Estar ahí, ser eficiente, ser competente, ser incluso bueno. Pero, ostras, ser director o hacer una buena peli... yo creo que hay una distancia a eso, ¿no? Pero hay grandes directores que no tienen esa voz o esa capacidad autoral, sino que son grandes profesionales, son grandes técnicos y son muy buenos y hacen muy buenas pelis, tío. Y son igual de directores que los maestros, que podamos decir. Sí, ¿no? Yo te lo digo simplemente en un sentido cuando me dices, no, pero ibas y decías, no, soy director y tal. No tanto como decirlo, sino considerarte, que ya sé que has dicho que no, pero considerarte en el sentido de decir, bueno, ya he hecho esta peli, yo mismo ya estoy como en otra etapa, que no es mejor ni peor, es otra. Nunca me he sentido en otra etapa porque nunca siento que mi vida profesional haya cambiado en el sentido de que empiecen a llamarme de sitios. Siempre tengo como que empezar un poco de cero o arrancar todos los proyectos un poco desde abajo. Siempre tengo que ser yo quien genere los proyectos, quien llame a esta puerta, quien llame a esta productora, quien se mueva un poco. Entonces, ni en ese momento ni ahora yo me siento un poquito más director porque mi vida es exactamente la misma y igual de miserable, en el sentido de que no consigo vivir plenamente de dirigir, como es
casi te diría lógico y normal, muy poca gente lo consigue, entonces tengo que estar pendiente constantemente luchando por mi posición económica, por cómo me planteo el año económicamente, por ver si voy a tener que coger algún curro que no me gusta pero tengo que hacerlo para llegar bien a final de año. Entonces mi vida no ha cambiado prácticamente nada, ni siquiera desde cuando no tenía ninguna peli ni ningún corto hecho. Sigo siendo bastante la misma persona en términos vitales o de cómo yo me veo a mí mismo. Simplemente, bueno, he ido haciendo un poco los proyectos que he tratado de hacer o de llevar para adelante, pero no... Pero sí que es, al menos, o hay una parte que sí has conseguido como vivir de esto, aunque sea dirigiendo. Hay una parte que sí, hay una parte que sí. Hay momentos que sí, claro. Sí, no permanentemente, pero sí hay etapas, evidentemente, claro. Tienes que cobrar por el tiempo que inviertes en estar en una producción, ¿no? Y en la última peli sí que he estado pues 2 años bloqueados prácticamente solo con la peli, y sí que he cobrado evidentemente por estar esos 2 años, obviamente. Y entonces, ¿cómo o sea, para no cerrar el círculo, sino continuar, sales del purgatorio, y entonces ¿cómo llega al alumbramiento? ¿Cómo se da luz a eso? Durante todos esos años, ¿qué ocurre? ¿Ya lo tenías de antes o...? Porque, perdóname, es una historia muy personal la que tú estás contando. Bueno, muy personal en el sentido que la he trabajado mucho yo mismo, pero yo no tengo ningún vínculo personal con la historia que cuento, digamos. No hay nada... Claro, ¿qué quiere decir personal? ¿No? La implicación que tú tienes con esa historia, o que a ti te haya pasado algo. No quiere decir que... No estoy diciendo que haya una implicación autobiográfica, pero entiendo que es una historia, bueno, por lo que cuentas, que hay ahí, sí que hay una especie de conexión y hay una dedicación y hay una implicación que trasciende más allá de lo que son las reglas de una película de cualquier género. Sí que ha habido una parte en esta peli que he hecho un trabajo de investigación y de documentación que no todas quizás necesitan, pero la implicación que yo tengo con el proyecto puede ser la misma que pueda tener un guionista escribiendo un thriller, un slasher o cualquier otra película. Al final es un trabajo de armar un guión y conseguir venderlo, conseguir colocarlo y conseguir financiarlo. ¿Y entonces cómo arranca todo eso? ¿Cómo sacas todo esto arranca, y yo pues imagino que cada uno tiene siempre una especie de cajón o una carpeta donde pone ideas, y a mí siempre el tema de los bebés robados era algo que siempre pensé que era un tema interesante, que no se había tocado en el cine español, y que a mí me daba la sensación que habían muchas cosas ahí que me apelaban, que me apetecía meterme desde un punto de vista emocional y desde un punto de vista dramático, y entonces llega un día que desarrollo un poco el proyecto a nivel de tratamiento y a nivel de... le doy un poco forma, lo empiezo a presentar a diferentes laboratorios, y todos lo rechazan. Entonces hay un día en 2018 donde yo veo que... Perdón, 2018, estamos hablando de hace 6 años. Claro, es después de yo hacer cunetas, de hacer el corto, que digo, venga, ahora ya me tengo que meter con una peli. Entonces en 2018 doy forma a esto, y recuerdo que vi el anuncio de las residencias de la academia, pero yo estaba trabajando en una serie, o me estaba empezando a meter en cosas de televisión, y no tenía tiempo de hacer el envío, ni de preparar el tratamiento, ni todo lo que realmente pedían. Entonces le pedí a un colega con el que yo estaba trabajando el proyecto que lo enviara a él. Entonces, al cabo en agosto de 2019, me llaman de la academia. 2019, o sea, claro, un año después, ¿eh? No sé si un año, pero como bastantes meses, como medio una temporada año mínimo, después. Sí. Okay. Me llaman y me dicen que había sido seleccionado, que yo no recordaba ya prácticamente ni de dónde me llamaban, y me dicen que había sido seleccionado para irme a Madrid dentro del programa de residencias. Entonces, en ese momento, digo, ostras, casi ni me acordaba del proyecto. Y claro, decido coger la beca, la residencia, y me voy a Madrid para estar allí a partir de septiembre y empezar a desarrollarlo. Y mi llegada allí lo que me permite un poco es trabajar a tiempo completo en el guión y empezar a documentarme y a entrevistar y a meterme a fondo en todo ese mundo. Porque desde que tú lo presentas a las residencias hasta el año siguiente que te comunican que has sido seleccionado,
tú no lo mueves más, es decir, no lo presentas en ningún otro sitio. No. Lo daba un poco, no es que lo diera por perdido, pero en la vorágine de tu día a día y de meterte en otros proyectos y demás, lo dejé un poco olvidado. Estaba un poco yo desconectado en ese momento de mis proyectos de cine y de intentar levantar una película. Estaba como en otra cosa. Sí, ¿eh? Y fue un poco... Perdona que te interrumpa. Cuando dices estaba en otra cosa, ¿tú habías llegado a un punto en el que pensabas que quizá no volverías a hacer una peli? ¿O sí albergabas la esperanza pero no sabías cuándo? No estaba en ese punto, pero en ese momento estaba trabajando y no me planteaba cuándo iba a poder volverme. Estaba en una serie que me ocupaba varios meses y no me preguntaba cuándo me podría volver a meter en un proyecto, porque al final necesitas trabajar y necesitas hacer una previsión de dónde vas a estar metido, y el tema del cine... Sí, y sobre todo una previsión de qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Claro, sí. Y lo tenía... No sé, en mi cabeza era momentáneamente en stand-by. Aparcado. Sí, momentáneamente. Y de repente hay esa llamada que lo reactiva un poco todo y hasta hoy. Vale, espera, porque ahí yo tengo varias preguntas que me surgen. Entonces, a ti te llama la academia, la residencia de la academia, y entonces tú te vas a Madrid. Volviendo a lo que decías, tú dejas lo que estás haciendo aquí, entonces dices, lo dejo todo, no te voy a decir por esta oportunidad, pero por este laboratorio. Entonces, lo que estabas construyendo en televisión o en Barcelona, donde estabas, de repente lo dejas como para intentar sacar esto. Claro, yo no estaba construyendo nada. Yo estaba trabajando para vivir un poco. Entonces, a mí lo que me ofrece las residencias de la academia es que de repente me ocurrió algo que no me había ocurrido nunca, que es que alguien me estaba pagando para escribir. Entonces tenía un año por delante simplemente para escribir mi película. Y claro... ¿Y como para decir que no? Claro, para decir que no lo sé. Bueno, no... No digo, como para decir que no a eso. Sí, no sé. Sí. Tuve que cogerlo. Me vino un poco sin yo esperarlo. Y nada, fue fundamental, claro. Y entonces tú llegas a la academia, te pasas un año... investigando, escribiendo el guión. ¿Cómo de maduro sale el proyecto de ahí? ¿Y cuánto tiempo tardas en continuar la segunda fase de desarrollo? ¿O desde ahí ya sales con productora, con algo como mucho más sólido? ¿No te pasa como en Purgatorio? Ya lo he hecho, ya lo tengo hecho y ahora es como empezar de cero otra vez. No, con Alumbramiento fue un proceso que se fue construyendo. Yo he sentido que se ha ido construyendo cada día de su desarrollo, de su rodaje y de su montaje. Ha estado muy vivo desde siempre, porque así me ha parecido que tenía que ser. La peli ha estado viva porque ha intervenido mucha gente en muchas fases del proceso y yo quería que se fuera impregnando de todo el mundo. Entonces yo empiezo con un guión que escribo solo yo, luego ahí en las residencias de la academia conozco un montón de compañeros y compañeras, de los cuales le propongo a Lorena Iglesias, que es una compañera que conozco allí, coescribir juntos la peli. Allí la peli empieza como a coger otro tono y poco a poco vas armando un proyecto con el que te vas sintiendo más cómodo, y un día pues se lo presento a Pedro Hernández de Aquí y Allí, al cual le encanta el proyecto desde el principio, y entonces poco a poco se empieza la rueda de la financiación, que es larga y tediosa, pero eso fue la primera piedra. Aquí y Allí es de Madrid, es una productora de Madrid. Mientras tú sigues dándole forma y arranca toda esa rueda, ¿qué haces? Es decir, ¿vuelves e intentas seguir haciendo cosas para televisión? Yo sigo trabajando, me salen curros aquí en Madrid, también en plataformas, digamos, en un True Crime y en cosas así, que me permiten poder esperarme hasta cuando realmente entra la financiación y empieza la producción de la peli propiamente. Pero digamos que técnicamente yo me estoy como un año antes de rodar siguiendo escribiendo con Lorena, y luego el año de rodar más la postproducción. Ok, y entonces la preproducción en sí, ¿tuviste tiempo para luego...? O sea, es que al final Alumbramiento es una peli complicada, tío. Es una peli de época con muchos elementos que tienen que estar... Bueno, y están como... A mí lo que me pareció cuando vi la peli, está como todo muy bien cuidado, está todo muy bien
contado, ¿sabes? Entonces entiendo que fue una preproducción, no te voy a decir lenta, pero sí extensa, o debería serlo, para hacer todo eso. ¿Tú notaste que tuviste tiempo, tuviste los medios como para decir? Sí. Porque, corrígeme si me equivoco, porque al final esto siempre... O sea, todas las pelis son duras, pero creo que una película como la tuya, cuando es una peli de época, creo que no hay que renunciar a según qué cosas porque es importante que se cuente bien, ¿sabes? Bueno, ese es el equilibrio de siempre, pero de esta peli de cualquiera. Todas las pelis son duras, en todas las pelis llega un momento que siempre necesitas más tiempo, siempre necesitas más pasta. La cuestión es cómo consigues tú equilibrar eso y entender que habrá cosas a las que sí o sí tienes que renunciar y cosas a las que no estás dispuesto a renunciar. Y cuál es ese juego de fuerzas que como director tienes que tener siempre muy presente, de dónde aprietas y dónde aflojas para tener la peli que tú quieres con los medios que sabes que vas a tener y no con los que te hubiera gustado tener. Porque los que te hubiera gustado siempre queremos una semana más de rodaje, siempre queremos 1 millón más de presupuesto. Pero eso nos pasa a todos. Me pasa a mí, le pasa a Bayona cuando hace una peli gorda, en todas las capas. Siempre falta tiempo y siempre falta dinero. La clave es dónde tú te posicionas y cómo sacas el máximo partido de todo esto. Pero en este sentido que me decía que me hablabas de la preproducción, yo sí sentí que hicimos una buena preproducción. Sí sentí que dedicamos bastante tiempo al casting, a encontrar bien a las chicas y luego... El casting es fundamental. Yo creo que el casting, el trabajo de Ana, joder, pero es que una de las cosas que a mí me sorprendió de la peli es que todas las chicas, mujeres, todas, o sea, las monjas, la madre, María Vázquez, está todo el mundo muy bien ahí. Claro, hay curro detrás de eso. No, pero que realmente está todo el mundo muy bien en esa película. Yo creo que... Yo estoy contento con el resultado de la peli y me gusta ver que... O sea, yo creo que la peli respira que se ha intentado hacer bien, ¿no? Más allá de que te pueda gustar menos o te pueda gustar más, yo es una peli que... Es una peli que se nota que está hecha con cariño y más que con cariño, con mimo. O sea, con dedicación, con respeto. Hecho con respeto, yo creo. Bueno, a mí es una de las cosas que me transmitió es eso. Lo hemos intentado. O sea, para mí es importante que, aunque que tú puedas decir todos los espectadores son libres, ¿no? Y cada uno tiene sus gustos y contra eso no se puede luchar. Pero más allá de que la peli te guste más o te guste menos, que la gente vea que se ha intentado hacer bien y que se ha puesto un cariño, un mimo, que se ha intentado cuidar, ¿no? Y que se ha intentado que... Yo voy con 2 ahora. ¿La financiación fue fácil o...? No fue muy difícil, en el sentido de que entró Filmax desde el principio, que les gustó el proyecto y quisieron entrar desde el principio. Luego entró el IKA y luego terminó entrando Televisión Española. Con lo cual eran como las 2 o 3 patas más importantes que necesitábamos para dar luz verde a la peli. Siempre quieres que acabe entrando más gente y que te caiga Eurimash y que caigan muchas más cosas. Pero sí teníamos el mínimo para rodar. Y es cierto que a 3 meses de rodar tuvimos que quitar unas cuantas páginas. Claro. Sí, porque no cabía la peli. Hicimos el plan y la peli no cabía. Y entonces tuvimos que hacer el ejercicio. O sea, tuviste que retocar guión. Sí, pero también te digo que es lo mejor que nos pudo pasar, porque es un muy buen ejercicio de repente, cuando tú te crees que tienes tu guión listo, que te digan tienes que quitar 20 o 30 páginas. Hostia, perdón, 20. Que no es aquello de tienes que quitar 5. 20 páginas es... Sí, lo sufres, pero... A ver, es que también hay que entender que es mi trabajo. O sea, uno no puede estar como director o como guionista quejándose eternamente por todo, ¿no? No, yo no lo decía por eso, porque creo que tienes razón, sino lo decía desde un punto de vista más real, en el sentido de decir, hostia, a ver, si yo tengo que quitar 20 páginas no es que diga son 5 y le quito una secuencia aquí que no pasa nada. 20 páginas es volver como a retomar el guión y dar una vuelta entera, porque es ahí quitas mucho. ¿Sabes cuál es la realidad? La realidad era que el guión no estaba lo suficientemente fino y que se podían quitar 20 páginas perfectamente. Okay. Y te das cuenta en ese momento. Y quieras que no, tienes que hacerlo.
Entonces te las ingenias para juntar cosas, pues esto pasa aquí junto, esto no es tan necesario, aquí que hablen menos, de poco a poco vas limpiando, y la película es un poco la misma, con menos páginas, pero de repente ya cabía en el Movie Magic, ¿no? En el plan de rodaje. Y durante ese proceso, ¿a ti te saltó algún fantasma de purgatorio de 10 años atrás casi, de hostia, que no se me repitan aquí ciertas tendencias, similitudes o...? La verdad es que no, pero no porque yo tuviera tantos fantasmas de purgatorio. Yo me sentía que la peli estaba muy bien preparada y que llevaba mucho tiempo con el proyecto y me sentía... Más seguro. Me sentía más seguro, me sentía confiado, me sentía bien rodeado. Realmente sentía que ya solo dependía de mí. Lo cual no es poco, ¿eh? Lo cual no es poco, pero no sentía que... Vale, ahora no hay excusas. Ahora lo tenía un poco todo, ¿no? Y no, la verdad es que me sentí muy... Siempre tienes nervios y uno siempre tiene inseguridades de cómo va a salir, pero me sentí muy bien, muy arropado y muy excitado. ¿Y el rodaje cómo fue? Un infierno. Muy bien. Vamos allá, entremos ahí. Un infierno, pues como cualquier película. Todos los rodajes son un infierno, todos los rodajes... todos. No hay ni uno que haya sido... Todos en los que he estado, desde cualquier corto a cualquier videoclip, a cualquier peli, todos son difíciles, en todos vas hasta arriba, en todos... No llegas a la jornada, te dejas 10 cosas para el día siguiente, esto no está bien rodado, esto no lo hemos llegado, en todos es un sufrimiento. Y aparte yo lo sufro mucho porque al venir también un poco de la parte de dirección y de la parte de ayudante, hay una cosa que me puedo sacar en rodaje, que es que estoy muy pendiente de la logística. Ya no es solo que me siento y me espero a ver hasta cuándo tengo el plano. Es que estoy pendiente de todo. ¿Y por qué no me llega la actriz a la hora si dijimos que tenía 15 de pelos? ¿Por qué me está llegando ahí 25 si en la orden pone ahí 20? ¿No? Entonces esas cosas también te juegan en tu contra. Y tienes que aprender como bueno, pues te llegará a la hora que te llegue porque tienes un equipo que está luchando, se están matando para que tengas a la actriz lo antes posible. Y si no ha llegado es porque no ha podido ser. Entonces, relax. ¿No? Pero yo sí vivo, o sea, para mí cualquier rodaje que yo haga lo vivo desde una ansiedad insoportable. Entonces, ¿tú crees que el rodaje fue un infierno más por ti que no por el rodaje en sí? Es decir, ¿el rodaje funcionó? O sea, ¿estaba todo bien o es algo que dijera, no, es que estaba todo mal? No, el rodaje funcionó. Soy yo que lo vivo con ansiedad. Vale. Soy yo que me bajo de la furgo con un estrés de 300 cuando no ha ni empezado la jornada. Entonces el problema claramente lo tengo yo, porque el rodaje sí funcionó y evidentemente hay problemas. Hay problemas como en todos. Como en todos, pero no hay nada. Pero no fue un rodaje conflictivo, problemático. No, pero fue un rodaje difícil. Fue un rodaje donde todo estaba apretado. Me acuerdo un día que el ayudante de dirección, Lula, me dijo, tío, nunca he rodado una película con tantos decorados distintos. O sea, estábamos constantemente cambiándonos de decorado, de localización, a nivel de construcción, de cómo era la lógica interna de los espacios. Todo estaba muy dividido, muy cambiado. Era una peli compleja de armar por la época, por las localizaciones, por muchas cosas. Pero no pasó nada grave. Bueno, grave sí pasó, que fue que Laura Gómez La Cueva no pudo terminar la peli porque falleció. Hostia. Y sí, y le quedaron como 2 o 3 jornadas por rodar. Y esto nos enteramos a una semana de terminar la peli. Wow. La parte, digamos, menos mala era que todo lo importante que tenía que rodar Laura ya lo había rodado y la peli la podíamos terminar sin ella, digamos. Entonces, bueno, eso sí que fue un... Fue un golpe duro, entiendo. Eso fue un mazazo muy sobre todo por lo inesperado, ¿no? ¿O no era tan inesperado? No, sí, fue inesperado. Sí, fue inesperado. Sí, eso fue muy duro.
Eso fue muy duro. Además de eso, sí que hay que añadir que era un rodaje con varias complicaciones, que es que estás rodando con chicas muy jóvenes, con poca experiencia, con decorados que tienes muy pocas horas en días concretos, con efectos especiales, incendios, es época, tienes que lidiar como con muchos elementos para rodar mucho y muy rápido. Pero a pesar de todo, mi sensación general es de que fue bien y la peli se rodó bien. ¿Cuánto duró el rodaje? Son 5 semanas. ¿5 semanas? Hostia. Ok. Sí, 5 semanas y... Sí, rodamos mucho. Y entonces acaba el rodaje con todo lo que has dicho y entonces entráis en lo que es el montaje, la pospo. Uh-huh. ¿Qué tal fue ese proceso para ti? Lo digo por 2 motivos. Uno, tú venías de la experiencia de hacer purgatorio en ese sentido, que ya habías vivido una pospo. No es lo mismo con tus cortos, porque tus cortos son tus cortos y entonces, bueno, pues al final los cortos es la ventaja que tiene. Pero tú ya habías vivido la pospo de una peli de la que no estás del todo... O sea, no fue una grata experiencia y sobre todo lo que tú decías de que el rodaje fue duro sobre todo por ti, ¿sabes? Una presión que te ponías tú mismo. Entonces, ¿con la pospo también te ponías esa presión? ¿La disfrutaste o no? A ver, yo sufro por todo. Eres sufridor. Yo sufro por todo, o sea, yo no soy baremo de nada porque a mí respecto a mi película todo me preocupa y todo me inquieta. La realidad es que me sentí muy bien acompañado por los 2 montadores y pese a que al principio... ¿2 montadores? Uh-huh. ¿Por qué 2? Primero empecé con Mamen Díaz y no conseguimos sacar la historia en esa primera fase hacia un lugar que nos convenciera y incorporamos a Pedro Collantes para que nos asesorara, digamos, en la estructura final y en, bueno, una serie de... Un poco de aire fresco también. Sí, de aire fresco, exacto, sí, de aportar como otra visión y que nos ayudara a encauzar, digamos, la peli. Y entre los dos la sacamos. No fue una pospo, o sea, especialmente... Fue larga, pues porque todo cuesta y también hubo procesos que los tuvimos que hacer en Rumanía, otros en Barcelona, fue un poco lioso a nivel logístico, pero... ¿Cuántos montajes hiciste? ¿Montajes? Sí, hasta tener el montaje definitivo, ¿cuántos cortes? No lo sé. No lo sé, no te lo sé decir. No te lo sé decir, pero... ¿Tú crees que cambió mucho? Lo digo porque muchas veces en la peli, en el montaje es como una nueva ventana, que es como decía Wells, tío, las pelis se hacen en el montaje. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Y ¿tú crees que, por ejemplo, la peli que acabaste montando es muy diferente a la que empezaste escribiendo y continuaste rodando? Sí, pero es que es lógico. O sea, la peli la terminamos de escribir en montaje. Totalmente, pero por eso te pregunto que claro. Si hubo como muchos montajes hasta llegar a eso. O sea, fue muy diferente y fuisteis descubriendo muchas cosas. Sí. Fuimos descubriendo muchas cosas y fuimos descubriendo cosas en nivel de escritura que yo nunca imaginé que eso seríamos capaces de contarlo a través del montaje. Sí que hubo muchas, o las que hubo fueron determinantes y que yo nunca hubiera imaginado que gracias a mover el montaje, a creando ADRs, que son las frases estas que tú puedes poner en boca de personajes que no están hablando y demás, puedes llegar a cambiar realmente significativamente una trama o parte de la estructura principal, y en ese sentido fue muy valioso y fue muy enriquecedor para mí ver cómo va creciendo la película y cómo se va haciendo a medida que pasan los días. Es muy bonito irlo viendo. ¿Tú cuál es el proceso que más disfrutas de una peli?
A mí es que me gustan todos, no, sinceramente no te sabría decir porque todos me generan placer. Bueno, el rodaje, según tú que lo pasas mal Bueno, rodando... el rodaje lo paso mal a un nivel muy personal. Yo no transmito eso, ni genero... No generar ni transmitir, pero eso de en qué momento estás como disfrutando plenamente más. Hay gente que disfruta más el periodo de escritura, porque No, está yo ahí disfruto encerrado. todo. A mí el rodaje me chifla. A mí me chifla rodar, me vuelvo loco rodando. Es increíble. O sea, donde aparece la magia realmente de cosas que dices, Dios mío, nunca en tu cabeza puedes imaginar que alguien llegue a hacer eso, a decir eso, a que eso ocurra. Es en rodaje. O sea, yo lo sufro mucho, pero no sé, lo vivo también de forma intensa con todo el mundo que está haciendo la peli y hago muy partícipe a todo el mundo y lo considero un trabajo muy colectivo. Estoy muy apoyado en los actores, en mi equipo. O sea, realmente tiro muchísimo de ellos. ¿Tú repetiste con alguien en Alumbramiento, alguien de Purgatorio? No, porque los equipos se formaron de formas muy distintas y no, la verdad es que no. Pasó mucho tiempo, no. Ok. Entonces, la película acaba y, si no recuerdo mal, la película se presenta o se estrena en el Festival de Barcelona, el Festival de Cine de Barcelona, Sant Jordi, donde tú ganas el premio al mejor director. O sea, que es como, joder, mejor no se puede empezar. ¿Qué te pareció eso? ¿Cómo viviste eso? Bueno, pues la verdad es que fue la hostia, porque en el momento en que me llaman, nosotros ni nos acordábamos que teníais una peli. No, nosotros ni nos acordábamos que el festival era competitivo. Nosotros estábamos tan contentos por ir a Barcelona y estábamos en la vorágine de estar allí, de reencontrarnos con el equipo y con las chicas, que hacía como un año que no nos veíamos, y no sé, que ni nos acordábamos de que había premios. Y cuando me llama Pedro y me dice que nos dieron 2 premios, este y el de Mejor Actriz al conjunto de las actrices, pues bueno, pues te puedes imaginar. Un subidón. Sí, un subidón, muy contentos, gente llorando, muy emocionante, claro, es el principio de la aventura de una película, presentarla, que guste a la gente y al público, y encima pues a un jurado que premia lo que has hecho. ¿Tú estás contento o satisfecho del recorrido que está teniendo la peli? Porque yo creo que es una peli, por lo que he visto o he leído, que es una peli que sí que ha conectado con la gente que la ha visto. Yo nunca estoy contento porque siempre quiero más. Ok. Bueno, lo cual está bien también, ¿eh? Lo cual es lícito el no conformarse. Sí, pero no lo digo en un sentido de que todo me genere ansiedad. No, todo está bien, pero también pienso, bueno... Desde un punto de vista ambicioso, en el buen sentido de la palabra. A ver, la película no ha ido bien en salas, en el sentido de que ha ido poquita gente a verla. También es cierto que ha ido tan poca gente como la mayoría que se han estrenado en ese terreno. Época, no claro. ha ido peor que la mayoría de películas con este perfil. Ha ido mal, pues porque es difícil que una peli española enganche al público como están enganchando, pues ya no te digo Casanflamas o ya no te digo el 47, el 47, sino que vaya medianamente bien. Se tienen que dar como muchas circunstancias y uno siempre le hubiera gustado que hubiera ido un poco más de gente. Que no va la gente a ver una peli o va a ver otra. Yo siempre soy de los que piensa que todas las películas están en el sitio que les merecen. corresponde, sí. Sí. Y también pienso que, y es así, la vida de una película es larga. Oye, más hoy en día que está la distribución en cines, pero luego llega un poco el acceso de esa película a plataformas y que muchísima más gente... Y es más amplio, la ve mucha más gente. O sea, claro. de repente en un día en plataformas puede multiplicar lo que la ha visto la gente en todo su recorrido en cines. Entonces, bueno, decepcionado porque a mí me hubiera gustado que la peli la hubiera visto más gente, pero sí que es verdad que la peli que la ha visto, es verdad que nadie se te va a acercar, nadie que conoces,
o que conozcas a decirte, jo, vaya mierda de peli que has hecho, pero sí que es verdad que yo siento que la peli en general ha gustado y que en general la gente que se te acerca a decirte que les gusta lo ha hecho desde un lugar bastante Sincero. honesto. Sí, esto sí lo he notado. Y por ejemplo, digamos que comparando con Purgatorio, tú durante este año, tú sí que has notado a nivel profesional un cambio desde Purgatorio, en el sentido, ¿tú crees que Alumbramiento sí que te va a aportar, sí que te va a dar, sí que te va a generar algo que no te pudo dar Purgatorio? Nada. Nada. Ninguna diferencia. Ninguna. O sea, tu vida sigue siendo igual como era... Exactamente igual. Lo que pasa que, por ejemplo, cuando ganaste el premio en Barcelona, ¿Sí? al mejor director, ¿tú ahora sí que te consideras director de cine? Quiero decir, no, porque lo has dicho antes, pero no, ni aún así decir, hostia, he ganado un premio como director, quizá me lo tengo que empezar a creer. Y no lo digo desde un punto de vista soberbio, sino de un punto de vista de satisfacción personal, ¿sabes? De plenitud. A ver, Hostia, realmente no... Es que nunca lo termino de pensar en esos términos. Yo en los únicos términos en los que pienso es en la satisfacción que a mí me da el hecho de meterme en un proyecto que yo siento que quiero hacer y que consigo hacerlo. A mí eso ya me da mucha satisfacción. Por supuesto. Lo otro que comentas es que es muy fugaz. Evidentemente que a todo el mundo le gusta que te den premios, o que te den un Goya, o que te nominen a lo que sea. Jo, es fundamental, tanto para ti, porque Sí, lo que pasa es que, fíjate, yo no lo digo en el sentido, o no quiero expresarlo en el sentido material de lo que es un premio, porque al final tienes toda razón, un premio es algo muy fugaz y segundo, muchas veces no se corresponde a lo que sea mejor película, mejor dirección, sino lo que decía de que te hagan un reconocimiento, sea el que sea, pero en este caso fue el premio que tú ganaste, de satisfacción personal, de decir, hostia, yo quiero hacer esto, me estoy dejando la vida por hacer esto y pues quizá ahora me lo reconocen, pues quizá sí lo soy, de alguna manera u otra. La verdad es que no, porque por un lado, evidentemente que cuando te dicen que has ganado un premio, tú sientes ilusión y dices, jo, hay gente que valora lo que has hecho, pero es que tampoco yo no necesito esos premios para ser feliz trabajando en proyectos que a mí me gustan. Y a mí esa es mi mayor recompensa, ver que estoy trabajando en proyectos que a mí sí me valen la pena. Por y eso supuesto. para mí tiene muchísimo más valor que el que te den un premio. Evidentemente, Sí, claro que te gusta, por supuesto, ¿no? pero el estímulo es diferente, porque tú ahora, creo, quiero decir, tú ahora te sientes como mucho más capacitado o seguramente tú mismo esperas no tardar 8 años en volver a hacer una peli. Sin embargo, no volverías atrás a ser un técnico o un ayudante de dirección, por ejemplo, porque tú ya no estás en esa fase. ¿Me explico? Sí, pero el premio no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es mi trayectoria. Bueno, también. El premio, evidentemente, te avala de alguna forma. Pues obvio, ¿no? Si nunca te han dado ningún premio, pues hay gente que es que no se fija en lo que haces. Y cuando te dan premios, pues es que hay gente que se fija. Pero, sinceramente, no me condiciona. Porque el motor y la satisfacción que a mí me da hacer cine me lo proporciona hacer cine. Me lo proporciona escribir. Me lo proporciona encontrar una historia en la que a mí me valga la pena estar en casa y vibrar con lo que estoy escribiendo. O cuando consigues estar en un set de rodaje rodando lo que tú querías rodar. O montar aquello que de repente coge una forma en montaje que dices, wow, qué maravilla, nunca hubiera imaginado que esta escena pudiera quedar emocionada. Eso es lo que a mí me alimenta, me autovalida a mí mismo el creerme que puedo seguir trabajando de esto. Y te da gasolina porque el proceso hasta que consigas eso otra vez seguramente será largo también. Exacto. Esa es exactamente la gasolina más útil para uno mismo. Cuando quieres volver a sentir el placer que te proporciona estar haciendo el trabajo que tú quieres hacer. El premio está muy guay y durante esa semana o esos días o luego ponerlo en el dossier o que te avale de cara a otro proyecto está muy bien, pero en el fondo en tu día a día y porque esto es muy largo y esto es una trayectoria muy larga, lo que a ti te avala y lo que te da gasolina
es el placer por trabajar, por poder conseguir levantar eso. Los premios siempre tienen como una capa de que es que no es del todo real. Porque no lo es. Porque es la suerte de que aquel día cayó en gracia tu película, pero es que tampoco he ido a los Oscars, ¿sabes? Y, o sea, que tampoco será tan buena mi película, ¿sabes? Es que tampoco los premios a veces te... Como que hay categorías, ¿tú crees? No, es como que, no sé, o sea, yo te podría decir 15 películas que he visto este año que me parecen infinitamente mejores que la mía. Entonces, ¿qué significa que me hayan dado ese premio en un festival? Pues significa que hemos tenido la suerte de que a alguien le ha gustado el trabajo y de que en ese momento ha coincidido, pero ¿qué valida eso? No valida nada, valida que está muy bien hacerte las fotos y subirlas a Insta y que hace muy feliz, y eso casi es lo que me hace más feliz, hace muy feliz al resto del equipo. Y de repente todo el mundo se ilusiona y se genera una ilusión, y a tus amigos, y a tu madre, y a todo el mundo alrededor de la peli, qué guay, Pau. Eso mola mucho. Pero se queda en esa esfera. Lo que a ti te tiene que dar gasolina para seguir haciendo películas es el placer de hacerlas y de luchar por conseguirlas y de ver que eres capaz de materializarlas. Eso te da muchísima más gasolina que cualquier premio. Y entre medios a intentar subsistir, claro, o vivir, o claro, de la mejor manera posible. Claro, esa es la cosa. Ver cómo tú puedes sacar tiempo para desarrollar proyectos sin que tengas que ponerte a trabajar en algo que te va a quitar tiempo para desarrollar o que no te permite realmente meterte en un nuevo proyecto. O sea, no sé si te pasa, pero ¿no tienes la sensación a veces que tu vida es lo que ocurre entre proyectos? Porque al final, un poco haciendo la reflexión que hacías con lo de los premios, un proyecto también no deja de ser como fugaz, en el sentido de 2 años, 3 años. Pero te cuesta más levantar un proyecto que el hacerlo. O sea, el hacerlo al final, pues eso, son 2 años y ya una vez has entregado la peli, ya se ha estrenado, ya no es tuya. Entonces ahora es como que vuelves otra vez al inicio a repetir todo ese proceso para volver a tener esos 2 años, ¿no? Y entonces es como cíclico y se va repitiendo. Entonces tu vida es lo que ocurre en todos esos espacios. Claro. Pero no sé si a ti te pasa, pero yo llega un momento del proceso con un proyecto en el que no puedo más. Yo hay un momento que necesito cerrar ya la película. No puedo más yo de esta película. Llevo demasiado tiempo. Entonces, lo que necesitas soltar. Necesito soltar y sobre todo necesito engancharme a algo nuevo que me estimule para engancharme a algo que todavía es un deseo, que todavía es una ilusión de algo que no existe, pero que en mi cabeza va a ser la hostia. Bueno, y a mí me da que esto es una reflexión que creo que es interesante, no porque la haga yo, pero creo que es interesante. Cuando tú estás haciendo una peli, estás tan metido por una peli o cualquier expresión, una peli, un disco, un libro, estás muy metido, pero tú eres el que eres en ese momento. Cuanto más dure, tú vas cambiando. Entonces, claro, o sea, cuando tú empezaste Alumbramiento no eres el mismo que cuando la acabaste. Entonces hay un punto que dices que necesito soldar porque ya no soy la persona que era cuando lo que quería contar a lo mejor no es que se desvirtúe, pero que no es lo mismo porque tú estás en otro momento vital y necesitas, como tú decías, engancharte a otra cosa. Entonces, claro, hostia. Eso es interesante porque hay pocos proyectos que te lleve tantos años como poder hacer una película. Claro, tío, porque... Tú cuando le cuentas a gente que no es del mundillo que puedes estar con una peli 5, 6, 7, 8 años... Flipan. Tú cambias en 8 años. No eres la misma persona. Y parte de la necesidad que tú tienes que sentir cuando te metes en un nuevo proyecto es sentir que las ganas o la necesidad de hacerlo te va a acompañar mucho tiempo. Y eso es fundamental para decir, sí, me meto en esto. Sé que tarde lo que tarde o que tengo gasolina para mucho tiempo y que estoy dispuesto a estar 4 o 5 años de mi vida con esto y que va a valer la pena. Eso... Cuando tú sientes eso, creo que es una señal inequívoca de que vale la pena que te metas en eso. Y es difícil que lo sientas, porque no todos los proyectos llevan atados, no sé, esa necesidad o que tú estés dispuesto a dar tanto o a sacrificar tanto. Claro, supongo que también depende de la implicación, porque no es lo mismo, por ejemplo, en tu caso, un proyecto como Alumbramiento que lo alumbras tú, que como el de Purgatorio,
que te viene dado en cierta forma. O sea, la diferencia a nivel de implicación es cero porque es la misma. Yo me implico a muerte en absolutamente todo lo que hago. La diferencia sustancial es que, digamos, Purgatorio no es un proyecto que nace de mí y que arranco yo y que creo yo y que escribo yo, sino que es un encargo, por así decirlo, que me llega en unas circunstancias determinadas. Sí, ¿no? pero aunque te impliques al 100%, hay una cosa que es el ser profesional. Que entonces, por ejemplo, yo creo que Purgatorio ejemplificaría lo que es la parte profesional, la palabra no es técnica, es la parte más de oficio, este es mi oficio, voy a hacer esta película y te implicas al 100% como profesional que eres, pero no te implicas emocionalmente, creo que esa es la diferencia. En cambio, con el alumbramiento sí. No, o sea, no. Pues que no, yo me implico de verdad, o sea, lo doy todo. La única diferencia es que en Purgatorio yo no veo mi voz y el alumbramiento sí. ¿No? Por utilizar un término poético y un poco descriptivo, esa es la gran diferencia. Pero a nivel de implicación, no sé, es que yo hago un corporativo sobre una máquina de vending. Hostia, lo doy, es que me mato por hacer eso. Pero tú haces un corporativo sobre una máquina de vending o incluso Purgatorio, por poner un ejemplo, y si tú te faltan 10 minutos porque se te va la luz, por lo que sea, y hay un plano que no puedes hacer por lo que sea, seguramente en alumbramiento tú matas por hacer ese plano, y en Purgatorio o en el corporativo no matas por hacer ese plano. Otra cosa es que lo intentes, lo luches, pero... Pues ya, yo creo que sí, tío. Yo creo que hay la diferencia de la implicación emocional y la implicación profesional. Sí, pero a la hora de rodar, jamás pienso en el proyecto en el que estoy haciendo. La única diferencia es que uno aprende con el tiempo. Y yo tengo ahora más experiencia a la hora de saber también quién soy como director y por qué cosas vale la pena luchar más y por qué cosas vale luchar menos. Pero la implicación, o al menos del recuerdo que yo tengo de cómo he sido en mi etapa profesional, tanto dirigiendo como haciendo de auxiliar de dirección en cualquier película, no cambia mucho. O sea, mi implicación en un proyecto siempre será la máxima. Otra cosa es la experiencia y la cintura que uno tenga para lidiar con situaciones con 10 años de diferencia. Al menos en mi caso, lo siento así. No, me parece de puta madre. Para acabar, brevemente, es un tema con el que yo he pensado mucho porque de toda la gente que ha venido aquí a compartir sus experiencias o a compartir miserias, hay un cierto número de directores y directoras que sí han sido técnicos antes, ayudantes de dirección. Tú, por ejemplo, como ex técnico, ¿tú ves algo positivo el haber... Evidentemente es positivo porque el estar en un rodaje siempre te ayuda y conoces, pero ¿ves como algo positivo o necesario el haber tenido que ser una figura dentro de un equipo de rodaje? ¿O puede venir alguien a dirigir solo con su capacidad creativa y ser suficiente? A ver, honestamente pienso que las dos cosas son posibles. Es decir, el tú haberte formado en un set de rodaje y habiendo trabajado en producciones o en películas, evidentemente te da un bagaje y un conocimiento que el día que tú eres director, tú sabes cómo funciona un rodaje, tú sabes quién es cada persona que hay en un set de rodaje, quién es, lo que le puedes pedir, lo que no, el tiempo que cada cosa va a tardar. Eso te da por un lado te da una ventaja, pero por otro lado también te puede hacer prisionero, porque yo, por ejemplo... Es lo que tú decías, que tú estabas pendiente de toda esa parte logística. Claro. A mí también me pasa, porque aparte venimos de departamentos como es el departamento de dirección, que lo que haces es precisamente eso, es gestionar. O sea, yo me bajo de la furgo y miro la hora y miro los coches que hay en el parking. Y piensas, ya vamos mal. Y pienso que si no está determinada van, y en esa van iba tal actriz... que ya voy a pinchar con el arranque de esta secuencia, lo cual es una absoluta tontería que yo esté pensando en eso, pero no puedo evitarlo, porque estoy formado en hacer esos planes de rodaje. Entonces hay una parte de mí que me hace prisionero de todo eso, de todo ese engranaje. I m'ayudant de dirección, Lula me decía, però tio, no pensis això, vull dir, deixa't estar d'aquestes coses, olvídate, me decía. Claro. I jo le decía, Lula, no puc,
Te han entrenado, como quien dice. Bueno, sí, es como, no entiendo eso. por qué pone aquí en la orden esto y no está pasando, porque sé que es como debería de ser, y es un poco mi forma, hay un punto de humor en todo esto, pero también es mi forma de meter presión y de decir, no, estoy esperando a que esto ocurra, y sé que algo falla porque no estamos, ¿no? Bueno, es mi manera de estar en el set. También te hace prisionero y a lo mejor te hace que no estés pendiente de la escena que vas a rodar o del tono con el que la actriz va a hacer eso o de pensar en cosas en las que deberías estar pensando realmente. Y eso David, que fue el anterior director de Purgatorio, también me lo decía. Aprovecha este tiempo para hablar con la actriz, para manejar esto, para tal, ¿no? Con lo cual es algo que puede jugar en tu favor porque sabes que no puedes pedir una toma más porque sabes lo que implica perfectísimamente mover a la figuración, llevar un coche a primera o cambiar de campo de luz, pero al mismo tiempo también te hace prisionero. Y por otro lado, no sé, o sea, siempre lo he pensado, hay gente que cuando tiene un talento natural para hacer películas, es que casi no le hace falta ni aprender a leer ni escribir. Es alguien que sabrá hacer cine y que tendrá la capacidad de hacer cine porque lo lleva dentro, porque entiende cómo es el lenguaje de una película y porque no le hace falta estar en un rodaje para saber qué imagen quiere crear y cómo quiere expresarse en términos de lenguaje. No, lo que pasa es que no, pero bueno, ahí yo discrepo porque sí que tienes razón, pero luego la gente que es así y que nunca antes ha pisado un set de rodaje que no funciona, que no sabe cómo funciona un engranaje, cómo funciona cada cosa, a quién pedirle las cosas, cómo es la idiosincrasia de un rodaje, luego esos rodajes suelen ser no suelen funcionar. En cambio, alguien que conoce... Tema. Bueno, pero este es otro tema. Pero por eso, o sea, claro, por eso a eso venía yo. La pregunta de, ¿tú crees que es un buen camino para dirigir mejor? O sea, no para dirigir una mejor película, sino para hacer un mejor trabajo como profesional, porque al final está la parte de trabajo... Es que depende, porque nuestro trabajo como director... es entregar una película. Para producción es entregar una película en los estándares en los que tú has pactado con producción. Correcto. Pero al público eso no le importa. El público quiere ver la mejor película posible y que tú seas el mejor director posible. Le da igual si has tenido 3 semanas, 4 o 20. Eso le da igual y tiene todo el derecho a darle igual porque yo he pagado 8,90 € para sentarme aquí y flipar. Entonces... Eso es así, pero también te condiciona en futuros proyectos porque si tú de repente tienes un rodaje, yo qué sé, o sea, no quiero decir que nos pase, pero imagínate, Coppola, Apocalypse Now, que aquello hasta se dieron libros, ¿sabes? Y un documental, tú rodas eso y a ver quién luego te contrata, y aparte que no quieras que no, esto sigue siendo de alguna manera una industria un poco pequeñita, entonces si tú de repente la lías porque no tienes ni idea y no has pasado por ese aprendizaje, a lo mejor te puede repercutir por muy bueno que sea. ¿Tú qué crees? Es una pregunta, ¿eh? No estoy diciendo que sea así, es una reflexión que hago. No lo sé, no sé ir tan allá. Lo que sí sé es que en mi caso a mí me ha ayudado mucho. O sea, haber trabajado antes en los equipos de dirección de películas y producciones tan distintas te da calle. Un set de rodaje es un sitio complejo. Por eso que sabes cómo moverte, ya sabes cómo moverte, sabes cómo... El saber estar, yo siempre digo lo mismo, el saber estar en un set es algo que no se tiene que aprender, o sea, que no te lo enseñan, se tiene que aprender estando en un set. En ese sentido sí que considero que es útil haber rodado, no sé, lo que sea, exacto. Todo es útil, todo suma. De cara a tu ser buen artesano, saber hacer bien tu oficio y hacer bien tu trabajo, que al final es lo que se espera de una cadena de producción, ¿no? Porque tú estás al servicio de una producción que va mucho más allá de ti. De hecho, en tu contrato, normalmente, a ti te pueden despedir cuando sea y la película al día siguiente se va a seguir rodando. Efectivamente. Y eso es algo que nunca debemos de perder de vista. No eres tan importante, realmente. El engranaje está por encima de ti y de todos tus egos. Sí, y la película es lo importante. La película siempre está por encima de ti, a no ser que seas Fincher o a no ser que seas PTA. Pero si te da herramientas y si hace que entiendas muchísimo más, no solo cómo funciona un rodaje, sino que te puedas entender y puedas hablar mejor, un idioma mejor con tus jefes y jefas de departamentos.
si tienes experiencia en rodaje y sabes cómo funciona un rodaje y las complicaciones, las limitaciones que tiene la gente y todo tipo de dificultades a las que se enfrentan, es más fácil la comunicación con ellos. Les entiendes mejor, sabes qué les puedes pedir y qué no. No sé, todo ayuda, pero eso. Muy bien, fantástico. Pues es que a mí me parece como una reflexión que cada vez como intento indagar más porque me parece... Pero no significa nada. ¿Cuántos grandes directores de la historia del cine jamás han pisado una escuela de cine y han hecho... Total. Por eso... O sea, Quentin trabajaba en un videoclub y hizo Reservoir Dogs. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo ocurre eso? Sí, ¿no? En eso tienes razón. Bueno, Purgatorio y Alumbramiento, invito a la gente a que se acerque a las plataformas en cuanto estén disponibles, porque, bueno, Alumbramiento, Pau, ¿tú que tenéis alguna expectativa? ¿O tenéis Alumbramiento, en principio, la ventana de distribución termina este otoño, y yo creo que de aquí a que termine el año tendría que estar disponible en alguna plataforma para la gente. Vale. Y eso, entonces, por favor, estén pendientes, nosotros lo comunicaremos desde aquí. Ahora sí, Pau Teixi, muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir miserias. Muy bien, gracias a ti. Que hemos hecho el primer podcast donde hemos hablado de 2 películas, de 2 primeras películas. Ha sido un placer y nada, un abrazo. Y nosotros nos escucharemos en el siguiente episodio de Rodad Insensatos. Gracias, Pau. Un placer.